Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico. Aquí, como siempre, les traigo las últimas novedades y hoy, agárrense porque tenemos un tema candente que seguramente los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa, o mejor dicho, la vida postamorosa de uno de los actores turcos más codiciados y aclamados a nivel mundial, Kerem Bürsin. Sí, hablamos del mismísimo Serkan Bolat de Love is in the Air, el hombre que robó corazones en cada rincón del planeta. Pero no nos centraremos solo en su atractivo físico, sino en algo mucho más profundo, sus temores y razones para mantenerse alejado, al menos por ahora, del torbellino del amor. ¿Por qué después de una relación tan pública y apasionada como la que tuvo con Andercel, Kerem parece reacio a volver a enamorarse? ¿Será que la experiencia lo marcó de alguna manera? ¿O hay algo más detrás de esa fachada de hombre seguro y exitoso? Vamos a explorar las posibles razones detrás del terror al amor, que, según los rumores, acecha a Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a desglosar cada detalle y teoría, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos, las noticias exclusivas y los análisis profundos que les traemos semanalmente. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las separaciones más comentadas y seguidas de los últimos años. Su romance, nacido en el set de Love is in the Air, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus fans, los Anker, estaban absolutamente enamorados de la pareja y no podían imaginar un futuro sin ellos juntos. Las fotos de sus viajes, sus gestos de cariño en público, sus entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras no siempre es tan idílica como se muestra en las redes sociales. De repente, sin previo aviso aparente, comenzaron a circular rumores de crisis, de discusiones, de distanciamiento. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera desmoronado. Las teorías sobre las causas de la ruptura comenzaron a florecer como champiñones después de la lluvia. Algunos apuntaban a las agendas apretadas y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Otros, más osados, hablaban de terceras personas, de celos y de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande han dado una explicación oficial y detallada sobre lo que realmente pasó. Ambos han optado por mantener la discreción y el silencio, respetando la privacidad del otro y evitando alimentar aún más el circo mediático que se formó alrededor de su separación. Y esto en sí mismo dice mucho sobre la madurez y la inteligencia emocional de ambos actores. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿cómo ha afectado esta ruptura a Kerem Bürsin? ¿Por qué parece tener miedo de volver a enamorarse? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las interpretaciones. Analicemos algunas de las posibles razones detrás de este supuesto terror al amor. En primer lugar, es importante recordar que Kerem es un hombre muy reservado y celoso de su intimidad. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático. La relación con Hande, al ser tan pública y expuesta, pudo haber sido una experiencia abrumadora para él. Imaginen la presión constante de los paparazzi, los rumores infundados, las opiniones de los fans y los medios de comunicación, todo esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente para alguien que valora su privacidad. Quizás después de esta experiencia, Kerem prefiere mantener sus futuras relaciones en un perfil mucho más bajo, lejos de los ojos del público. Y esto obviamente dificulta el proceso de conocer a alguien y enamorarse de forma genuina y natural. Pensemos por un momento en las implicaciones de una relación bajo el microscopio constante de la prensa del corazón. Cada cita, cada comida, cada paseo por la calle se convierte en material de titulares. Los gestos más insignificantes son analizados y diseccionados hasta la saciedad. La presión de mantener una imagen perfecta para complacer a los fans y a los patrocinadores puede llegar a ser insoportable. Y Kerem, siendo un hombre consciente de su posición y de la influencia que tiene en el público, seguramente lo siente aún más. Además, la invasión de la privacidad no se limita solo a los momentos públicos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta omnipresente en nuestras vidas, pero también en una fuente constante de estrés y ansiedad para las celebridades. Los comentarios negativos, las críticas despiadadas y las especulaciones sin fundamento pueden dañar profundamente la autoestima y la confianza en uno mismo.
Kerem, como cualquier ser humano, es vulnerable a estas presiones y es comprensible que quiera protegerse de ellas. Otra posible razón podría ser el miedo al fracaso. La relación con Ande fue tan intensa y apasionada que quizás, Kerem teme no poder encontrar algo similar en el futuro. El miedo a no estar a la altura de las expectativas, a no poder replicar la magia y la conexión que tuvo con Ande, podría estar frenándolo a la hora de abrirse a nuevas oportunidades amorosas. Es comprensible que después de una ruptura tan mediática, uno se sienta vulnerable y reacio a volver a exponer su corazón a una posible decepción. Es como si la vara estuviera tan alta que cualquier relación posterior se viera, inevitablemente, eclipsada por el recuerdo de Anker. La comparación constante con el pasado puede ser un obstáculo insuperable para construir un futuro amoroso. Además, el miedo al fracaso no solo se limita a la comparación con Ande. También puede estar relacionado con la propia imagen que Kerem tiene de sí mismo como pareja. Es posible que tras la ruptura haya sentido que no fue lo suficientemente bueno, que cometió errores que contribuyeron al final de la relación. Esta autocrítica, aunque dolorosa, puede ser un paso importante para el crecimiento personal, pero también puede generar inseguridad y temor a repetir los mismos patrones en el futuro. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem esté enfocado en su carrera profesional y no tenga tiempo ni energía para dedicarse a una relación seria. Como sabemos, es un actor muy ambicioso y trabajador, que constantemente está buscando nuevos proyectos y desafíos. Su agenda está repleta de grabaciones, viajes, eventos y compromisos profesionales. Encontrar tiempo para el amor en estas circunstancias puede ser una tarea difícil, si no imposible. La industria del entretenimiento es implacable y exige una dedicación absoluta. Los rodajes pueden durar meses, los viajes promocionales son agotadores y la presión por mantenerse relevante es constante. En este contexto, es comprensible que Kerem sienta que no puede permitirse el lujo de distraerse con una relación amorosa. Prefiere concentrar toda su energía en su carrera y asegurarse de que sigue creciendo y evolucionando como actor. Es posible que Kerem sienta que necesita concentrarse en su crecimiento personal y profesional antes de volver a involucrarse sentimentalmente con alguien. Quiere consolidar su carrera, explorar nuevas facetas artísticas y asegurarse de estar en un buen lugar consigo mismo antes de abrir su corazón a otra persona. Esta actitud, lejos de ser egoísta, demuestra madurez y responsabilidad. Es importante estar bien con uno mismo antes de poder construir una relación sana y duradera con alguien más. Kerem, a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona en constante evolución. Está aprendiendo, creciendo y descubriendo nuevas facetas de sí mismo. Y es consciente de que para poder ofrecer lo mejor de sí mismo a una pareja, primero necesita estar completo y satisfecho consigo mismo. También es importante considerar que Kerem Bürsin es un hombre inteligente y sensible, que seguramente ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. La ruptura con Ande, por dolorosa que haya sido, le ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, sus necesidades y sus deseos. Es probable que ahora tenga una idea mucho más clara de lo que busca en una relación y de lo que está dispuesto a dar y recibir. Esta claridad, si bien puede ser beneficiosa a largo plazo, también puede generar cierta reticencia a la hora de iniciar una nueva relación. Kerem sabe que no está dispuesto a conformarse con menos de lo que merece y que no quiere repetir los mismos errores del pasado. Esta exigencia, comprensiblemente, puede dificultar la búsqueda del amor verdadero. Ha subido el listón, por así decirlo, y ahora busca algo más profundo y significativo que una simple atracción física o una conexión superficial. Busca una compañera de vida que comparta sus valores, sus sueños y su visión del mundo. Pero no todos son temores y razones negativas. También es posible que Kerem simplemente esté disfrutando de su soltería y no sienta la necesidad de estar en una relación. Después de años de estar comprometido con Ande, quizás esté aprovechando este tiempo para redescubrirse a sí mismo, para explorar sus pasiones y para disfrutar de la libertad y la independencia que le ofrece la soltería. No hay nada de malo en esto. Todos tenemos derecho a elegir cómo queremos vivir nuestra vida y a priorizar nuestras propias necesidades y deseos. La soltería puede ser una etapa maravillosa para el autodescubrimiento, el crecimiento personal y la exploración de nuevas experiencias. Kerem puede estar aprovechando este tiempo para viajar, para leer, para aprender nuevos idiomas o para dedicar más tiempo a sus hobbies y pasiones. Además, es importante recordar que Kerem es un hombre muy atractivo y carismático, que seguramente tiene muchas admiradoras esperando una oportunidad. Sin embargo, él parece estar buscando algo más profundo y significativo que una simple aventura pasajera. Quiere encontrar a una mujer que lo ame por quien es, no por su fama o su fortuna. Quiere una compañera de vida, una persona con la que pueda compartir sus sueños, sus miedos y sus alegrías. La fama puede ser una barrera para encontrar el amor verdadero. Muchas personas se sienten atraídas por la celebridad, por el glamour y por el estatus social que conlleva ser una figura pública.
Pero Kerem busca algo más auténtico y genuino. Busca a alguien que lo vea más allá de la imagen que proyecta en la pantalla, que aprecie su inteligencia, su sensibilidad y su sentido del humor. Encontrar a esa persona especial no es fácil, especialmente cuando se es una figura pública y se vive bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación. Pero estoy segura de que Kerem, con su inteligencia, su sensibilidad y su encanto, eventualmente encontrará el amor verdadero. Quizás no sea ahora, quizás no sea pronto, pero estoy convencida de que el destino tiene algo especial guardado para él. El universo conspira, como dicen algunos, y tarde o temprano, el amor llamará a su puerta. Pero mientras tanto, Kerem tiene todo el derecho a disfrutar de su soltería, a concentrarse en su carrera y a seguir creciendo como persona. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es respetarlo y apoyarlo en sus decisiones. No presionarlo para que encuentre el amor, ni juzgarlo por sus temores y reticencias. Simplemente dejar que siga su propio camino y que encuentre la felicidad a su manera. Porque al final del día, lo más importante es que Kerem Bürsin sea feliz, ya sea solo o acompañado. Y estoy segura de que con el tiempo encontrará la fórmula para lograrlo. Su felicidad, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Y si esa felicidad implica estar soltero por un tiempo, o incluso para siempre, entonces debemos respetarlo y apoyarlo. Es fundamental recordar que todo esto son especulaciones basadas en rumores y en la información que nos llega a través de los medios de comunicación. No conocemos la verdad absoluta sobre los sentimientos y las motivaciones de Kerem Bürsin. Solo él sabe lo que realmente pasa por su cabeza y por su corazón. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y evitar hacer juicios precipitados o sacar conclusiones definitivas. No debemos caer en la trampa de creer todo lo que leemos en las revistas o en las redes sociales. La verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin es un hombre talentoso, exitoso y admirado, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Ya sea en el ámbito profesional o en el personal, estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos y conquistándonos con su carisma y su talento. Y, quién sabe, quizás algún día nos sorprenda con una nueva historia de amor. El tiempo lo dirá. Solo el tiempo tiene la respuesta a esta pregunta. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su presencia en el mundo del espectáculo. Llegamos al final de este análisis profundo sobre el supuesto terror al amor de Kerem Bürsin tras su relación con Hande Erçel. Como hemos visto, hay muchas posibles razones detrás de esta reticencia a volver a enamorarse. La presión mediática, el miedo al fracaso, la prioridad en su carrera profesional, la búsqueda de algo más profundo y significativo, todas estas son variables que pueden estar influyendo en la decisión de Kerem de mantenerse alejado, al menos por ahora, del torbellino del amor. Hemos explorado cada una de estas razones en detalle, analizando las posibles implicaciones y los desafíos que Kerem puede estar enfrentando en este momento de su vida. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que solo Kerem conoce la verdad absoluta sobre sus sentimientos y motivaciones. Lo que sí podemos hacer es respetarlo, apoyarlo y dejar que siga su propio camino. Estoy segura de que con el tiempo encontrará la felicidad, ya sea solo o acompañado. Su felicidad es lo más importante y debemos confiar en que tomará las decisiones que sean mejores para él. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem tiene miedo de volver a enamorarse? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeré los chismes más jugosos, las noticias más exclusivas y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Este canal está hecho para ustedes, los fans, y mi objetivo es brindarles el mejor contenido posible sobre el mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima y que tengan un día fantástico. Adiós.